el principio de conservación de la energía mecánica, ¿verdad? Yo decía que al inicio de esta clase íbamos a poner la expresión de la conservación de la energía mecánica en una forma que se llama la forma expandida, ¿verdad? Y solo fuerzas conservativas actúan en el sistema, el cambio de la energía potencial más el cambio de la energía cinética debe ser igual a cero. Significa que no pueden ser de dos términos positivos ni de dos términos negativos. No va a ser positivo, que significa un aumento, y otro va a ser negativo, que significa una disminución de la energía. En ese caso, por eso he despejado ahí que mientras la energía potencial aumenta, lo hace a expensas de la energía cinética, o al revés. Una disminución en la energía cinética significa, más bien una disminución en la energía potencial, se da con un aumento de la energía cinética. Ahora, acá, esto es general. Tenemos energía potencial gravitacional, energía potencial elástica, cambio de energía cinética, igual a cero. ¿Sí? Los delta, ¿verdad? De energía potencial gravitacional, valor final menos valor inicial, potencial elástica, valor final menos valor inicial, y el cambio de energía cinética, que es el valor final menos el valor inicial. Todos los términos que tienen uno, los voy a dejar agrupados en un miembro, y ahí ya tenemos el principio ya con cierto grado de expansión. Ahora lo vamos a poner en detalle. Ahí tenemos el principio de conservación de la energía mecánica ya expandido. Entonces, cuando lo vamos a aplicar, lo que tenemos que ver es si existe ese tipo de energía o vale cero. Es decir, si en el estado inicial está en reposo el objeto, entonces la energía cinética vale cero. Si no hay medios elásticos, un medio de kx1 al cuadrado vale cero. A lo mejor solamente tiene almacenada energía potencial gravitacional. Entonces, esta sería como la forma expandida. Que es necesario mencionar, la verdad, para como acostumbrarse que esta expresión tan pequeñita acá corresponde a todo eso. Bien, eso era lo que nos hacía falta. Digamos que siento que es importante porque a la hora de resolver los ejercicios, esto nos va a servir mucho, ¿verdad?
Vamos a hablar de la conservación de la energía, nada más que ahora, en el principio general de la conservación de la energía. Vamos a tener las diferentes formas de expresar la ecuación y luego al final el enunciado, ¿no? Vamos a decir lo siguiente. Primero, en este principio, involucra este principio involucra tanto fuerzas conservativas como fuerzas no conservativas. ¿Cuáles son las fuerzas conservativas que conocemos? La fuerza gravitacional y la fuerza elástica. Y la fuerza no conservativa, la fuerza defensiva. Son las tres fuerzas que nosotros hemos involucrado en nuestros análisis. ¿Qué nos dice el teorema del trabajo de la energía cinética? Dice que el trabajo neto es igual al cambio en la energía cinética. Reiteramos ahí que el trabajo es una forma de transferir energía, puesto que estamos igualándola al cambio de energía cinética provocada por ese trabajo. El trabajo neto, o total, va a ser el trabajo hecho por la fuerza gravitacional más el trabajo que hace la fuerza elástica más el trabajo de otra fuerza conservativa, y aquí están las otras fuerzas dentro de las cuales hay no conservativas. El trabajo neto es la suma de todos esos trabajos. Quiere decir que nosotros podemos escribir el trabajo de la fuerza gravitacional más el trabajo de la fuerza elástica más el trabajo de otras fuerzas igual a caso 2 menos caso 1. De acuerdo al análisis que nosotros hicimos en la clase anterior, este trabajo de la fuerza gravitacional es UG1 menos UG2. Este sería el de la fuerza elástica, que es más UG1 menos UG2. Más el trabajo hecho por otras fuerzas. Y esto es igual al cambio de energía cinética. Agrupamos los términos que tienen su índice 1 y que tienen su índice 2. De manera que el 1 más UG1 menos UG2 menos UG2 UG1 más UG1 UG2
menos V2 más el trabajo de otras fuerzas igual al cambio de energía cinética. Todo esto constituye la energía potencial 1 menos la energía potencial 2 más el trabajo de otra fuerza, y esto es igual al cambio de energía cinética. Término lo voy a sumar, de manera que uso 1 más K1 más el trabajo de otras fuerzas es igual a K2 más este valor. La suma de la energía potencial con la cinética me está dando acá la energía mecánica 1 más el trabajo de otras, energía mecánica 2. Quiere decir que el trabajo de otras fuerzas diría que es un 2 menos el 1. El trabajo desarrollado por otras fuerzas es el cambio en energía mecánica. Cuando tenemos el principio de conservación de la energía mecánica, el cambio de energía mecánica es 0. ¿Ya? Pero acá estamos viendo otras fuerzas que provocan un cambio de energía mecánica. Es decir, trabajo de esas otras fuerzas es igual a delta K más delta U. Y este es el cambio en la energía mecánica. Como dice, trabajo de otra fuerza que va a cambio de energía mecánica. Pero el cambio de energía mecánica es el cambio de energía cinética más el cambio de energía potencial. Si solo actúan fuerzas conservativas, lo que va a ocurrir es que el trabajo desarrollado por otras es igual a 0, y esto es igual a delta E igual a delta U más delta K. Si solo actúan fuerzas conservativas, este delta E vale 0. Trabajo de otra fuerza igual a delta E igual a 0, y exactamente esto. Es decir, si vemos a que delta K más delta U vale 0, igual. ¿Cómo se llama eso? Principio de conservación de la energía mecánica. Es el principio anterior. Con la condición que el cambio de energía mecánica tiene que ser igual a 0.
Bien, el trabajo de una fuerza conservativa está relacionada con la energía potencial. El trabajo de una fuerza conservativa está relacionada con la energía potencial. Entonces, siempre que las fuerzas sean conservativas, vamos a tener cambios en la energía potencial elástica, cambios en la energía potencial gravitacional, ¿verdad? Que son las dos fuerzas conservativas que nosotros estamos estudiando. Sin embargo, el trabajo de una fuerza no conservativa no está relacionado con la energía potencial. Mientras estas fuerzas conservativas se relacionan con la energía potencial, las fuerzas no conservativas no se relacionan con funciones de energía potencial. Entonces, vamos a decir que estas trabajos de fuerza no conservativa están relacionadas con el negativo del cambio de energía interna. Es otra forma de la energía. O sea, mientras que hay una relación fuerza conservativa y energía potencial, fuerza no conservativa se relaciona con energía interna, que es la energía interna. Todos los objetos tienen una estructura molecular. Esas partículas tienen energía microscópica, ¿verdad? De movimiento, de posición, de tal manera que es una energía almacenada al interior de los objetos. Eso se llama energía interna, ¿verdad? Interna. Y la energía al interior del objeto se llama energía interna debido a que posee una estructura molecular. ¿Cómo se manifiesta la energía interna? Cuando tenemos en contacto dos objetos. Por ejemplo, cuando se frena bruscamente, ¿verdad? Las llantas se calientan, igualmente el pavimento. Entonces, esa energía mecánica que se disipa aparece como una nueva forma de energía, que es la energía interna, es decir, ahí se da un cambio de energía interna. Pero resulta de que la temperatura de la llanta, en su parte inferior, y la temperatura del pavimento es exactamente la misma. Por lo tanto, no puede haber transferencia de calor, sino que es un cambio en la energía interna. Es decir, la energía interna depende de la temperatura. Cuando aumenta la temperatura, aumenta la energía interna. Es decir, ahí se dio un aumento en la energía interna a costa de la disminución en la energía mecánica. Eso es importante para trabajar de esa parte. Vamos a escribir acá el complemento de la energía interna. Es importante realizar una nueva forma de energía, tecnología.
¿sí? La disminución de la energía mecánica nos lleva a un aumento de la energía interna, por lo tanto la temperatura de la llanta y del pavimento aumenta. Es decir, que la energía interna depende de la temperatura. Si esta aumenta, aumenta la energía interna. Si la temperatura disminuye, disminuye la energía interna, ¿verdad? Una función de la temperatura. Vamos a suponer si ese trabajo hecho por otras fuerzas es negativo, entonces se da el incremento en la energía interna. Entonces vamos a decir que el trabajo de otras es igual a menos el cambio en la energía interna, es decir, en la relación que guardan. Pero también el trabajo de otras fuerzas, hemos dicho que es igual al cambio de energía mecánica. Dada esa situación, el trabajo hecho por otras fuerzas es igual al cambio de energía mecánica, igual al cambio de energía interna. La energía mecánica la representamos por E mayúscula, es una energía macroscópica, que es la suma de la potencial con la cinética. La energía interna la representamos por E mayúscula también, ¿no? Con este subíndice, porque es una energía que involucra el movimiento de las moléculas y la posición que guardan relativamente, es decir, es una energía microscópica y esta es macroscópica de los mismos tipos, potencial cinética. Entonces, teniendo eso, nosotros podemos ver que el cambio de energía mecánica igual este menos este y entonces acá delta E más delta E interna, esto es igual cero. Y si esto lo paso por acá, el cambio de energía mecánica más el cambio de energía interna debe ser. Si el sistema está aislado, sí, el sistema está aislado, entonces me va a quedar que esta energía mecánica, el delta U, el delta K, más delta energía interna, igual. Esta es la expresión de principio para el sistema aislado. Y ahí involucramos fuerzas no conservativas que no están en función de la energía potencial, sino de la energía interna. Entonces, aquí diríamos que la energía
aquí se puede ver lo que yo mencionaba anteriormente, por ejemplo. Es decir, que es una disminución en la energía mecánica provoca un aumento en la energía interna. Esto, a partir de la explicación que dimos ahí. Bien. Continuando acá con el análisis de la conservación de la energía en general, en todas sus facetas. Bien acá es igualado a cero. Aquí dice, si la energía total la relacionamos con el trabajo hecho por fuerzas externas, se modifica entonces la ecuación de la energía diciendo que está acá, delta U, delta energía interna, no puede ser cero como allá, sino que esto va a ser el trabajo hecho por fuerzas externas. Si hay fuerzas externas actuando, ¿verdad? Y hacen un trabajo, ese trabajo es exactamente esa suma. Aquí no hay fuerzas externas actuando. ¿Por qué? Porque el sistema está armado, no pueden haber fuerzas externas. Todas las fuerzas que actúan son internas al sistema. Si todas las fuerzas que actúan son internas al sistema, el sistema está aislado. No hay fuerzas externas actuando. Este término es importante. Trabajo externo sobre el sistema. Supongo que este es el sistema. Aquí hay un trabajo externo positivo sobre el sistema. Es decir, ese trabajo externo positivo transfiere energía al sistema, permitiendo que ésta aumente en el sistema. Es decir, aquí se va a dar un aumento de energía en el sistema. Cuando el trabajo hecho por las fuerzas exteriores se hace sobre el sistema, lo que va a hacer es incrementar la energía en el sistema. Pero también puede haber un trabajo fuera, trabajo externo negativo. En este caso, en vez de aumentar, va a disminuir la energía del sistema. Porque estamos extrayendo energía del sistema.
Entonces se puede dar en las dos vías. Aumentar la energía del sistema, es un trabajo positivo sobre el sistema, ¿verdad? O extrayendo energía del sistema, lo cual obviamente disminuye la energía del sistema, ¿verdad? Y esas son las dos vías, cómo se transfiere energía del sistema al entorno o del entorno al sistema, ¿verdad? Vamos a plantearnos un ejemplo de cómo, dependiendo de cuál es mi sistema, así son el análisis de las fuerzas que están actuando. ¿Sí? Es importante eso para la hora de delimitar el sistema, si lo queremos trabajar en forma aislada o en otra forma. Consideremos un sistema formado por ese bloque, un cuerpo, ¿verdad? Que tiene una estructura interna, posee una energía interna, ¿no? Un resorte, que es un medio elástico, y la mesa. ¿De qué depende nuestro sistema y las fuerzas que actúan sobre el sistema? Depende de los cuerpos que nosotros asignemos o que queremos estudiar como sistema. Por ejemplo, en el primer caso, mi sistema es el bloque.
En el segundo caso, el sistema va a ser bloque resorte. Y en este sistema es bloque resorte mesa. El resorte se puede expandir, es decir, aumentar su longitud, o se puede comprimir disminuyendo su longitud. No va a haber cambio en la energía potencial gravitacional, por eso es que no se pone en la Tierra, ¿verdad? Solo van a haber cambios dependiendo de las fuerzas que actúan y cómo son. Posiblemente, por medio del resorte, cambios en la energía potencial elástica, cinética, al moverse el bloque. Vamos a suponer que se mueve para allá. Cuando se mueva para allá, va a haber un cambio en la energía cinética, un cambio en la energía interna, y acá va a haber una fuerza. Si se mueve para allá, hay una fuerza acá, que es la fuerza de fricción. Entonces veamos que la fuerza Fs es una fuerza exterior, igual que la fuerza de fricción. En este caso, la fuerza Fs y la de fricción son fuerzas externas. Por lo tanto, ambas hacen un trabajo. El trabajo hecho, la fuerza del resorte, más el trabajo hecho por la fricción, no va a ser igual al cambio de energía cinética más el cambio de energía interna. Este es un trabajo externo al que nos referimos allá. ¿Verdad? Entonces, cuando solamente tomo el bloque, la fuerza de fricción y la fuerza que ejerce el resorte son fuerzas externas al sistema. Pero los únicos cambios de energía que se provocan son el de movimiento, que es cinética, y el cambio de energía interna, que es fricción. Pues entonces hay un incremento en la temperatura. Debe aparecer un cambio de energía interna. Sí. Vamos al segundo caso. En el segundo caso, la fuerza externa única acá, bueno, vamos a dibujar la fuerza. Esta fuerza siempre va a ir para allá. A diferencia que aquí hay la fuerza externa, ahora hay una fuerza interna del sistema. Pero el movimiento, sino que es para allá. Entonces, la fuerza de fricción es en contra del movimiento. Por lo tanto, la única fuerza externa es la fuerza de fricción. Vamos a decir que la fuerza externa es la fuerza de fricción. Y la fuerza interna es Fs. Por lo tanto, el trabajo hecho por la fuerza de fricción es igual al cambio en energía cinética más el cambio en energía interna más el cambio en energía potencial elástica. ¿Por qué? Porque al ser la fuerza del resorte una fuerza interna del sistema, provoca un cambio en la energía potencial elástica. Este es el trabajo externo. Este es externo. Este es lo que es externo.
tenemos esta situación. Igual, es ustedes que si se mueven para allá, la fuerza FS es interna al sistema y la fuerza de fricción también es interna. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Prácticamente no hay fuerzas externas. Fuerzas externas no hay. Fuerzas internas, FS y la fuerza de fricción. El trabajo externo, igual, cero. Y por lo tanto, el sistema es un sistema aislado. Este sistema es un sistema aislado. Y en el sistema aislado, vamos a tener, aquí está acá, aquí está el eje interno, más delta UE es igual a cero. Ese cero es prácticamente trabajo externo. Entonces, el trabajo externo va a depender prácticamente de cuáles son el cuerpo o los cuerpos que tomemos como sistema. Si tomamos los tres, bloque, resorte y mesa, todas las fuerzas que siguen actuando allí ahora pasan a ser fuerzas internas y el trabajo externo es exactamente igual a cero. Se dice entonces que el sistema está aislado y de esta manera planteamos la conservación de la energía. ¿De acuerdo?
La energía puede cambiar de forma de un tipo de energía a otro, al interior de un sistema. En un sistema aislado, la energía total permanece constante. La energía total de un sistema puede ser cambiada transfiriendo energía por medio del trabajo. La única forma de cambiar la energía es a través del trabajo exterior, o adicionando energía al sistema. Bien, estas son las ideas principales de este último contenido que de alguna manera viene a resumir lo anteriormente expresado en la clase anterior. Surge de la nada. Y hemos hablado de las fuerzas conservativas y fuerzas no conservativas. Y al final, las conservativas también se llaman conservadoras, porque las fuerzas conservativas permiten que se conserve la energía mecánica. Cuando actúan fuerzas no conservativas, no se conserva la energía mecánica. Entonces, las fuerzas conservativas y fuerzas no conservativas, pues, debemos de distinguirlas. Estas fuerzas son las que nos interesa estudiar en los sistemas para estudiar los cambios de la energía. Entonces, hablamos posteriormente de la energía potencial, la gravitacional y la elástica, de tal manera que dijimos que la potencial gravitacional requiere tomar en cuenta la Tierra para que los análisis sean válidos. Y luego hablamos de la conservación de la energía mecánica, primeramente solo usando fuerzas conservativas, para posteriormente hablar de incluir, además de fuerzas conservativas, las fuerzas no conservativas. Eso, digamos, es en sí el resumen de todo lo que hemos hecho en esta parte. Les recomiendo complementar, digamos, los conceptos con la lectura. Bien decías, hay otras partes que pueden consultar, por ejemplo, de las fuerzas conservativas, que tiene bien desarrollado también el título de Heinrich. O si no, pues sí es suficiente. Muchas veces en la lectura de los textos hay que tener cuidado, porque hay textos que son más concretos en el análisis. Hay otros que son demasiado detallistas y le ponen tanto detalle a los conceptos físicos que al final, cuando uno está estudiando y empieza a tener ese hábito de lectura en física, termina confundiéndose. Hay que tener cuidado ahí, de tener una hojita a la hora de estar haciendo las lecturas, una hojita en donde damos nuestros resúmenes de las ideas principales.